Era Navidad. En la vieja ciudad, la gente paseaba por las calles, llena de gozo y alegría. A pesar de que nevaba y hacía muchísimo frío, la gente salía a hacer las compras típicas de la época, para las celebraciones familiares. En aquellos tiempos y en aquella ciudad en concreto, existían grandes diferencias sociales. No era muy difícil encontrar grandes mansiones, junto a pequeñas casas muy pobres, que frecuentemente estaban compartidas por varias familias. En uno de esos destartalados y humildes hogares, vivía la pequeña Rebeca. Era una niña con cara muy linda, que apenas acababa de cumplir los 9 años, aunque en su familia nunca se celebraba nada. Ni siquiera los cumpleaños. Su familia era realmente pobre. Su padre no trabajaba desde hacía mucho tiempo, y su madre ganaba algunas monedas limpiando casas por horas. Había épocas en las que no tenía nada de trabajo, y cuando lo tenía, su padre se gastaba la mayor parte, con sus amigos en el bar. Después de beber whisky con sus amigos, llegaba a casa de mal humor y no paraba de gritar a su esposa y su pequeña hija. Ellas trataban de esconderse para no tener que aguantar los gritos del padre. Rebeca nunca había ido al colegio. Solo sabía leer lo poco que le había enseñado su abuela. Un día intentó leer un libro que había encontrado en el basurero del barrio, pero se dio cuenta de que no podía leerlo, porque apenas sabía lo suficiente para entenderlo. Eso le puso muy triste. No podía entender que todos los niños fueran a la escuela y ella no podía hacerlo. También veía a los niños jugando en la calle tirándose unos a otros bolas de nieve. Aunque a ella no le dejaban salir, se lo pasaba muy bien mirándoles por la ventana. Como no iba al colegio, ni tampoco jugaba en la calle, Rebeca no tenía amigos. 2 años antes, jugaba de vez en cuando con una niña que vivía justo enfrente de su casa. Era 3 años menor que Rebeca. De vez en cuando se veían a escondidas y paseaban por la ciudad, mirando los escaparates de los comercios. ¡Qué bien se lo pasaban! Por desgracia, Alba, que así se llamaba la niña, se tuvo que cambiar de ciudad y ya no la volvió a ver. Aunque ya no estaba su pequeña amiga, Rebeca salía a pasear solita por las calles. Mirar escaparates seguía siendo su principal afición. Los que más le gustaban eran los de juguetes. Se pasaba el rato mirándolos como una tonta. Como no tenía dinero, nunca pudo comprarse ninguno, y se tenía que conformar con las muñecas mugrientas, que de vez en cuando se encontraba en la basura. Un día se atrevió a entrar en una de las tiendas para ver de cerca aquellos juguetes nuevos y relucientes. Eran preciosos. Aparte de sus brillantes colores, podía percibir el olor que tienen las cosas nuevas. Cuando estaba disfrutando viéndolos desde cerca, una voz fuerte y ronca le sacó de repente de su ensoñación. El vendedor de juguetes le estaba gritando: «Oye niña, ¿qué haces aquí dentro? Una mugrienta y sucia niña como tú nunca podrá comprar uno de esos juguetes. Y si los tocas, seguro que los dejas sucios y malolientes. Fuera de aquí inmediatamente», le dijo a la pobre Rebeca gritando como un loco. «No quiero verte nunca más dentro de esta tienda. Si te veo aquí otra vez, te corto una oreja». Rebeca salió corriendo de la tienda. Ese hombre le había asustado mucho. Empezó a caminar lentamente hacia su casa. Estaba muy triste y no hacía más que pensar en lo infeliz que era. Cada vez que se encontraba así, le venía a la mente su pobre abuelita. Pensaba que era la única persona que realmente la había querido. Ella era la que le había enseñado lo poco que sabía. Le contaba cuentos de hadas que se inventaba sobre la marcha, y a menudo la acogía en su regazo o le daba un abrazo. Nunca nadie le había dado tanto cariño. Iba tan ensimismada pensando en su abuela,
que llegó a su casa casi sin darse cuenta. Necesitaba tumbarse en la cama y llorar en silencio. Se encontraba más triste que nunca. Estaba muerta de frío y necesitaba un poco de calor. Cuando entró en su habitación, se puso de nuevo a llorar, pensando lo triste y desdichada que era su vida. De repente se oyó un portazo. Era su padre que había regresado a casa. «Rebeca, ven inmediatamente», gritó el padre. «Tienes que hacer algo, deja ya de holgazanear», dijo en voz alta desde la pequeña cocina. La niña, poniéndose en pie, fue corriendo para ver lo que quería su padre. Estaba asustada, pero no podía dejar de asistir. «¿Qué es lo que quiere, padre?». En la habitación había un horrible olor a alcohol que le resultaba familiar. «Le he robado a una vieja bruja unas cajas de fósforos y quiero que vayas a venderlos a la plaza. Tienes que venderlos todos, pues necesito dinero». La pequeña miró hacia la mesa y vio unas cajas muy viejas y antiguas de fósforos. «¿Y cuánto dinero pido por cada caja?». El padre se quedó un rato pensativo y dijo: «Pues pide por cada una 2 chelines. Es un buen precio teniendo en cuenta lo que me han costado». Y empezó a reír a carcajadas, haciendo que el olor a whisky llegara a Rebeca, más fuerte que nunca. «Haré lo que usted me ha dicho», contestó la niña con su carita llena de timidez. «Vete corriendo. Y si no las vendes ya sabes lo que te espera. No quiero que traigas ninguna caja. Quiero el dinero». Rebeca ya sabía a qué se refería su padre con esa frase. Si no vendía los fósforos, le castigaría o le pegaría, tal como había ocurrido otras veces. Su madre observó toda la escena en silencio. Tenía tanto miedo al viejo borracho, que nunca decía nada. Rebeca se apresuró a vestirse y salir a la calle para cumplir el mandato de su padre. Era el día de Nochebuena y la gente estaba comprando cosas para celebrar la noche con sus familiares. A la niña le habría gustado vivir con una familia normal y celebrar ese día tan bonito. A veces, soñaba que tenían un árbol de Navidad en casa. Ella lo adornaría con mucho cariño y lo llenaría con bonitas bolas de colores. Cuando caminaba sola por la calle, a menudo los otros niños se metían con ella y le llamaban niña piojosa. Esta vez sucedió lo mismo. Pero ella no hacía caso de los insultos y seguía su camino. Ya estaba llegando al centro de la ciudad, donde buscaría un sitio por el que pasara mucha gente, para intentar vender todos los fósforos y así su padre no la regañaría. Allí se puso ella, con toda la ilusión, y empezó a gritar con toda la fuerza que le permitía su frágil vocecita. «Vendo cajas de fósforos a 2 chelines, vendo cajas de fósforos a 2 chelines». Al poco tiempo de ponerse allí, y sin que nadie se acercara a preguntar por los fósforos, empezó a nevar. La gente empezó a irse a sus casas para cobijarse del frío, y allí se quedó la niña gritando solita. Estaba helada, pero ella lo seguiría intentando. Ya casi nadie paseaba por las calles y cada vez nevaba más. Estuvo toda la tarde sin moverse de aquel sitio. Poco a poco, el día fue oscureciendo y ya no pasaba absolutamente nadie por la calle. Se había pasado la tarde entera y no había sido capaz de vender ni una sola caja de fósforos. Estaba realmente triste y abatida. Con las pocas fuerzas que aún le quedaban, Rebeca se puso en pie y empezó a caminar sola por la calle. No hacía más que pensar en su padre y en la bronca que le caería. Ya no tenía fuerzas para caminar. Sus brazos y piernas estaban helados y no paraba de nevar. Vio un lugar cercano que parecía que podría cobijarle un poco del frío, y allí se sentó a descansar. Estaba agotada. Cuando llevaba allí un rato, se acordó que llevaba encima varias cajas de fósforos, y se le ocurrió que si encendía alguna cerilla,
quizás podría entrar en calor. Le costó encender un fósforo contra el muro que tenía a su lado, pero cuando lo consiguió, decidió prender toda la caja. Así le podría dar luz y se podría calentar mejor las manitas. No hizo más que empezar a arder, cuando ya empezó a sentir que sus manos se calentaban. ¡Qué gustito sentía! Y así estuvo un buen rato calentándose. Cuando las cerillas dejaron de arder, decidió prender fuego a otra caja. Todo se volvió a iluminar de nuevo. Estaba tan bien, que tuvo la sensación de que ante ella aparecía un lujoso salón con un gran árbol de Navidad. Era tan real que se sintió como si estuviera dentro de un verdadero hogar. Era posible que, como su padre le había robado las cajas de fósforos a una bruja, estos fueran mágicos. A los pocos segundos, miró al cielo y vio que una de sus estrellas caía a la tierra. Le había dicho su abuelita que cuando esto sucedía, era porque alguien se estaba muriendo. Pero ella no hizo caso, pues estaba viviendo algo realmente maravilloso. Cuando las cerillas dejaron de arder, encendió otra más. Estaba tan feliz que no le importaba que su padre le regañara cuando se presentara en casa sin ningún fósforo. No hizo más que encenderla, cuando volvió a iluminarse todo. Esta vez apareció ante ella una mesa llenita de comida de Navidad, con su gran pavo en el medio. Podía recibir el aroma del asado recién hecho. Sus sueños por fin se estaban cumpliendo. Era la primera vez en su vida que le sonreía la suerte. Y volvió a encender otra cajita más. No podía parar ahora que estaba tan contenta. Cuando lo hizo, apareció ante ella la imagen clara y nítida de su abuela, que la estaba llamando. «Ven, Rebeca, ven», le decía. Esto ya superaba todos sus deseos. Ya no sentía frío ni le dolía nada. Incluso podía escuchar a lo lejos bonitos villancicos. Los que solo había podido cantar con su abuela, cuando era más pequeña. Se tenía que levantar y hacer caso a la llamada de su abuelita. Quería darle un gran abrazo y decirle todo lo que la quería. Cuando llegó a su lado, empezaron a caminar juntas bajo la nieve, felices las dos. Estos sí que eran unas verdaderas Navidades. Sin duda, eran las mejores Navidades de su vida. Y siguieron caminando juntas hasta que se perdieron en la oscuridad. Al día siguiente, era el día de Navidad. Aún seguía nevando. Una pareja paseaba apresurada para resguardarse, cuando algo les llamó la atención. Se acercaron para ver de cerca lo que era y descubrieron el cuerpo de Rebeca sin vida. «Pobre niña», dijo él. «Seguro que ha muerto de frío». «Qué nochebuena más triste habrá pasado aquí solita», dijo la mujer. En realidad, estaban totalmente equivocados, porque para Rebeca, esas fueron las mejores Navidades que nunca había tenido. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Valga este relato para demostrar que existe un hilo invisible que une de manera especial a los abuelos con sus nietos. Si veis el cuento hasta el final, tengo algo muy especial que deciros y que luego os diré. Valeria era una pequeña y dulce niña de 6 años. Era sonriente y cariñosa y vivía en una gran ciudad con sus padres, Carlos y Rosana, que formaban un matrimonio casi perfecto. Se llevaban bien, aunque a veces tenían puntos de vista diferentes sobre las cosas, y tenían pequeñas discusiones, que las podríamos catalogar como leves. Los tres formaban una familia feliz. Era una familia de clase media, a la que a veces les costaba llegar a fin de mes. Carlos era comercial de una pequeña fábrica de embutidos, hasta que le despidieron. De eso hacía ya casi 3 meses, y Rosana era la que mantenía el hogar económicamente, con su trabajo en una floristería.
Todo iba más o menos bien, hasta que unos días antes de las Navidades, sonó el teléfono y Carlos atendió la llamada. Su cara se entristecía mientras la escuchaba. «Gracias por la llamada», acabó diciendo. Rosana estaba mirando a su marido, sin saber qué noticia le habían dado, pero con la certeza de que era algo triste. «¿Qué ha pasado, cariño?» Carlos solo tuvo que decir 2 palabras para darle a conocer la noticia a su mujer. «Mi padre», dijo. «Se nos ha ido». «Pero si hace poco estaba bien». «Lo estaba», dijo Carlos. «Parece que su gran corazón le ha fallado». «Lo siento mucho», dijo Rosana con ternura. «Tendremos que ir al pueblo para despedirle». «Vamos lo antes posible, mi madre estará sola». «¿Y qué hacemos con Valeria?», dijo la mujer. «Está de vacaciones de Navidad y no tenemos con quién dejarla». «Que se venga con nosotros. Es muy pequeña y no se enterará de nada». «Voy a su cuarto a decírselo», sentenció Rosana. «Vístete, cariño, que nos vamos de viaje». «¿A dónde vamos?», respondió la niña tan contenta. «¿Nos vamos muy lejos?». «Al pueblo de papá», dijo la madre. «¿A ver a los abuelitos?». La madre se quedó un poco dubitativa al responder. «Eso es, vamos a ver a los abuelitos. Corre, date prisa». Y la niña, emocionada por el viaje, se vistió lo más rápido que pudo. Cuando iban en el coche, Carlos no dejaba de pensar en su padre. Era un hombre bastante serio, pero cumplidor. Cuando daba su palabra a alguien, nunca fallaba. Había cuidado con esmero de su madre, hasta el último momento. La señora Luisa llevaba unos años con demencia senil y desde hacía 2, no reconocía a nadie. Y lo peor de todo es que hacía más de un año que no articulaba palabra. Se había quedado totalmente muda. Al poco tiempo de salir de la ciudad, cuando aún quedaban varias horas de viaje, Valeria hizo la pregunta que hacen todos los niños. «¿Queda mucho, papá?». «Es que me hago pis». Y tuvieron que parar a la media hora de salir. Cuando 3 horas después llegaron al pequeño pueblo, Carlos sonrió levemente. Cuántos recuerdos le venían a la memoria. Y la verdad es que todos eran buenos. Allí estaba la pequeña y modesta casa donde nació Carlos. Se veía a sí mismo correteando por el jardín, como si fuera ayer. Allí vivieron sus padres desde que se casaron, y por cabezonería o terquedad era donde querían vivir juntos hasta el final de sus días. Nunca salieron del pueblo, porque decían que ese era su sitio. Ni siquiera habían ido nunca a la gran ciudad, por mucho que su hijo había insistido. Cuando entraron en la casa, vieron a la señora Paca. Era la vecina cotilla de toda la vida. «Hola, Carlos, he estado cuidando de tu madre hasta que habéis llegado. Aunque la verdad es que ni se mueve del sitio, ni habla, ni siquiera gesticula». «Muchas gracias, ya nos quedamos nosotros aquí con ella, puede irse tranquila». Y la mujer se ausentó hablando por lo bajo. «Valeria, te quedas con la abuelita un rato hasta que vengamos. No vamos a tardar nada. No te va a conocer ni te va a hablar. Tú, quédate sentada un ratito hasta que vengamos». «Vale, papá, yo me quedo cuidando de la abuelita. Ya soy una niña mayor». Carlos y Rosana se apresuraron para no dejar mucho tiempo a las 2 solas. Valeria era una buena niña, pero a veces se le ocurrían cosas increíbles. Mientras iban recorriendo las calles del pueblo, Carlos empezó a recordar. El bar de Anfiloquio. La tienda de pollero, donde iba con los otros niños a comprar frutos secos. La vieja botica. La plaza de la fuente, donde siempre iban a calmar su sed.
Todo se arremolinaba en su cabeza, y la nostalgia estaba a flor de piel. Todos esos lugares que recordaba ya llevaban cerrados muchos años. Al fin, ante ellos, apareció la majestuosa iglesia, la más grande de todos los pueblos de alrededor. Mientras tanto, Valeria se plantó delante de su abuela y empezó a hablarle. «Abuelita, ¿no sabes quién soy? ¿No me reconoces?» La abuela se quedó mirando fijamente sin decir nada. De repente empezó a hablar. «Claro que sé quién eres. Eres mi prima Felisa. Lo sé de sobra». La niña empezó a reír divertida. «Que no, abuela, que soy tu nieta». «No me engañes, eres mi prima Felisa», insistió la abuela. Y la niña pensó que era más fácil ser la prima Felisa que convencerla de que era su nieta. «¿Y por qué antes no me hablabas?», preguntó Valeria. «Porque solo hablo cuando quiero», contestó la abuela. «Solo hablo cuando no hay espías». La niña se partía de risa. «Si aquí no hay espías, estoy yo sola». «Pues por eso ahora hablo, porque tú no eres un espía, eres mi prima. Acércate, que te voy a contar un secreto». Y Valeria se acercó a la abuela intrigada. «Pero es un secreto entre tú y yo, nadie más lo sabe». «Tranquila, prima, que guardaré el secreto aunque me torturen», dijo la pequeña. Y la abuela empezó a hablarle al oído. «Estamos en un castillo secreto. Los piratas me han dejado aquí para que lo vigile. ¿No ves lo bonito que es este castillo?». «Claro que lo veo, prima. Es realmente bonito. Tú eres la única que lo sabe. Cuando lleguen los espías te haces la tonta y no digas nada». «Prometido, prima, no le diré nada a nadie». «Pues tú vigilas por esta ventana, y yo vigilo por esta otra. Si viene alguien me avisas», dijo la abuela. «Me parece buena idea», dijo la niña, fascinada por las ocurrencias de la anciana. No creía que tuviera una abuelita tan divertida, pensó en silencio. En el camino de vuelta, Carlos y Rosana empezaron a hablar sobre el destino que le esperaba a la abuela. «Tendremos que buscar una residencia para llevar a tu madre», dijo la mujer. «Eso no es posible ahora mismo», respondió Carlos. «Sabes perfectamente que nuestra situación económica no nos lo permite. Pero algo tendremos que hacer con ella, no la podemos dejar aquí sola». «Se viene a casa con nosotros», dijo el hombre. «Por lo menos que pase allí las Navidades». «Tienes razón», respondió Rosana, «creo que es lo mejor que podemos hacer. Después de las Navidades ya veremos lo que hacemos». «Se acercan los espías», dijo la abuela desde su puesto de vigilancia. «¿Disparamos los cañones? Tenemos que evitar derramar sangre». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Valeria. «Cada uno a su puesto, hay que disimular». «A sus órdenes, capitán». «¿Os habéis portado bien?», preguntó Carlos nada más entrar en la habitación. «Nos hemos portado fenomenal», respondió inmediatamente Valeria. «Y la abuela casi no ha hablado», dijo la niña. «¿Qué es eso de que casi no ha hablado?», preguntó sorprendido el padre. «Quiero decir, que desde que os habéis ido no ha abierto el pico. Ha estado muda como si no tuviera lengua», dijo Valeria cuando se dio cuenta de que había metido la pata. La señora Luisa se quedó inmóvil y mirando al infinito como si no escuchara nada. «Vamos, madre, se viene con nosotros a casa», dijo Carlos. Se acercó a ella e intentó cogerle la mano para llevarla al coche. Pero la mujer puso cara de malas pulgas y se resistía a abandonar su casa. «Los espías quieren que abandone el castillo», pensó. «Déjame a mí, papá», dijo Valeria.
y acercándose a ella, le dijo algo al oído, y la cara de Luisa cambió totalmente. Cogiéndole la mano, la llevó hasta el coche sin oposición alguna. Carlos y Rosana no podían salir de su asombro. Durante el viaje de vuelta a la ciudad, Luisa iba todo el rato mirando por la ventanilla del coche con cara de felicidad. Todos los paisajes le llamaban la atención. Se ponía especialmente contenta cuando veía ganado pastando. Era la primera vez en su vida que salía del pueblo. Cuando llegaron a casa después del largo viaje, y Valeria se cercioró de que no había espías cerca, le preguntó a su abuela: ¿Te gusta nuestro castillo? Es precioso, qué bonito es este castillo, pero tenemos que tener cuidado con los piratas, dijo Luisa. Si lo ven, nos lo van a querer quitar. Tendremos que montar una torre de vigilancia, respondió la niña. Eso mismo estaba pensando yo, prima Felisa. Cuando Luisa entró en la casa, le pareció todo precioso. No dejaba de observar todo lo que había a su alrededor con cara de gran satisfacción. Hemos pensado papá y yo, que como esta casa no es muy grande, durmáis la abuelita y tú, en la misma habitación. ¿No te importa, no? A Valeria se le iluminó la cara de satisfacción. Sí, yo duermo con la abuelita. Esa misma noche, Luisa y Valeria inventaron un plan para defenderse de los espías y evitar que los piratas tomaran el nuevo castillo. Prima Luisa, tenemos que turnarnos para vigilar. Yo vigilo un rato y cuando me entre el sueño, yo te despierto y vigilas tú. Me parece muy buena idea, prima Felisa. Pero tenemos que estar calladas cuando lleguen los espías. Cuando los oiga venir, yo toseré como si estuviera malita y nos hacemos las dormidas. Parece que Valeria está hablando con alguien, dijo Carlos. ¿No lo oyes? Sí, se oyen murmullos. Están hablando. Voy a levantarme, porque no me fío ni un pelo de nuestra hija. Cuando Valeria oyó a su padre acercarse, tosió forzadamente y puso en marcha el plan previsto. Cuando el padre abrió la puerta y se asomó a la habitación, estaban las dos, dormidas plácidamente. Los murmullos deben ser en otra casa. Ellas están dormidas como troncos. Y ambos se quedaron más tranquilos. El día siguiente, Valeria y su abuela dedicaron toda la tarde a montar el árbol de Navidad en el salón de su casa. La niña tomó el mando y le iba indicando a su abuela de qué manera tenía que ir colocando los adornos. Tienes que poner una bola más aquí, una estrella más allá, y la señora Luisa obedecía sin rechistar todo lo que la niña le decía. En sus caras se reflejaba una gran felicidad e ilusión. Estaban las dos súper contentas. Cuando terminaron de colocar los adornos, Valeria se acercó al árbol y pidió un deseo con todas sus fuerzas. Que su abuelita estuviera siempre con ella y jamás se separasen. Me encantan los árboles de Navidad, dijo la abuela. Siempre soñé con tener uno muy grande en mi castillo. De repente, la cara de felicidad de Luisa fue cambiando y se transformó en una cara que mostraba rabia y enfado. No sé quién eres, niña fea, vete de aquí. ¿Quieres robarme todo mi dinero? Vete ahora mismo de aquí, estúpida. Y Valeria se quedó asustada sin saber qué decir. No podía creer que su abuelita le estuviera hablando así. Salió corriendo a su cuarto y empezó a llorar desconsoladamente. No entendía nada. No recordaba haberle dicho nada malo a su abuela, y la quería tanto, que no podía asimilar que le hubiera gritado así. Estaba muy asustada. Al día siguiente, Valeria estuvo sin acercarse a su abuelita toda la mañana. Tenía miedo de que le volviese a gritar. Se había asustado mucho la noche anterior. Por la tarde, su padre y su madre
entraron en el salón arreglados como para marcharse. Valeria, hoy va a ser la Nochebuena y tu madre y yo vamos a salir a comprar unas cosillas para cenar. Portaos bien. Intentaremos tardar lo menos posible. Y la niña asintió con la cabeza sin decir nada. Tenía un plan, para que su abuela se pusiera contenta y le volviera a hablar como antes. Tenía una hucha con el dinero que le iban echando sus padres de vez en cuando. Esta era una buena ocasión para romperla y sacar el dinero. Prima Luisa, tenemos planes para esta tarde. Te van a gustar mucho y nos lo vamos a pasar muy bien. Luisa puso una cara de gran felicidad al escuchar a su nieta. Parecía que se había olvidado del enfado del día anterior. La primera fase se llama cambio de imagen, dijo la niña. Vamos a transformarte en una chica guapa y moderna. Y sacando un bote de pintura de color violeta, empezó a dar brochazos al pelo de su abuelita. Estás guapísima, dijo cuando terminó. Ahora viene la segunda fase, que es buscar un vestido más actual. Y rebuscando en el armario de su madre, cogió las prendas que a ella le parecieron más modernas y ayudó a su abuela a vestirse. Ahora sí que estás guapísima, prima Luisa, y buscando un espejo, se lo puso delante a su abuela para que se mirase. Es verdad, qué guapa estoy, prima Felisa. Y de repente, empezó a reír a carcajadas. Pues prepárate, que ahora nos vamos a ir de nuestro castillo. Los grandes señores dejan unas horas su fortaleza para pasárselo bien, dijo Valeria orgullosa de la idea que había tenido. Y las dos, dejando su grandioso castillo, salieron en busca de aventuras. Cuando salieron de casa, fueron directamente a la parada del autobús que llevaba al centro de la ciudad. El conductor del autobús estaba tan ensimismado escuchando música, que ni les cobró el precio del billete. En el trayecto hacia la ciudad, Luisa iba mirando por la ventanilla con cara de fascinación. Todo lo que veía, le parecía precioso. Cuando después de un buen rato llegaron al centro, se bajaron del autobús y empezaron a caminar. Se podía percibir el olor a Navidad. Las calles estaban engalanadas con farolillos y luces que llamaban la atención de la abuelita. No se podía creer lo que estaba viendo. Todos los escaparates de las tiendas estaban engalanados con adornos navideños y Luisa se paraba en cada uno de ellos. Valeria tenía que tirar de su brazo para seguir caminando. Ese no era el destino final. Su plan incluía una gran sorpresa para terminar. Mientras tanto, los padres de Valeria llegaron a casa y se dieron cuenta de que en ella no había nadie. Buscaron por todas partes pero nadie apareció. Empezaron a preocuparse seriamente. Esperarían un rato y si no aparecían, llamarían a la policía. Después de caminar un buen rato, Luisa y Valeria llegaron a su destino final. Ante ellas había un gigantesco árbol de Navidad. Se quedaron mirándolo y se dieron cuenta de que todo lo que tenían alrededor se estaba tiñendo de color púrpura. El mismo color que tenía el pelo de Luisa. Las dos se quedaron tan impresionadas que no dijeron ni una sola palabra. Luisa pensó que había merecido la pena abandonar el castillo durante unas horas, aunque fuera tomado por los piratas. Había sucedido un milagro y no había sido por casualidad. Alguien desde el cielo había querido enviarles un regalo de Navidad. Cuando ya estaban a punto de llamar a la policía, alguien llamó a la puerta. Se habían adelantado y estaban allí antes de que nadie los llamara. «Buenas noches», dijo el hombre. «Nos hemos encontrado a estas dos señoritas en el centro de la ciudad. Estaban ellas solas bailando y dando saltos, y hemos creído oportuno traerlas a casa. Que pasen ustedes una buena noche».
Carlos se disponía a echar a la pequeña Valeria la mayor bronca de su vida por haber desobedecido sus órdenes, pero Luisa se adelantó, quitándole la palabra. «Como se te ocurra regañar a la chiquilla, desenvaino mi espada y te rebano el cuello como si fuera un salchichón. ¿Lo has entendido o te lo tengo que volver a repetir?» Carlos y Rosana no se podían creer lo que acababan de oír. Se quedaron paralizados. La abuela hablaba y además tenía un genio terrible. Valeria empezó a reír a carcajadas. Su abuela era la mejor abuela del mundo. Cuando se calmaron los ánimos, cenaron todos juntos sin apenas hablar, pero antes del brindis final, Carlos puso un bonito villancico navideño. Iba a decir unas palabras, pero su madre se volvió a adelantar. «Este villancico me trae los mejores recuerdos». Lo ponía siempre el abuelo en las cenas de Navidad, cuando Carlos era apenas un niño. «Le echo muchísimo de menos. Gracias a mi pequeña nieta, he vivido una de las noches más bonitas de mi vida. Brindo por todos vosotros, por el abuelo, que está aquí con nosotros, y os deseo feliz Navidad». Todos brindaron emocionados. Estas fueron las últimas palabras coherentes que Luisa pronunció en su vida, pero sin duda, fueron claras y lúcidas como el agua cristalina. Después, no volvió a decir nada nunca más. Se acababa de producir el segundo y último milagro de la noche. Espero, amigos, que con este cuento hayáis aprendido que los abuelos no somos trastos viejos a los que se puede arrinconar o ignorar. Sentimos, sufrimos, lloramos y nos emocionamos igual que vosotros, que pasaréis por la misma situación dentro de algunos años. También os habréis dado cuenta de la especial y única relación que tenemos con nuestros nietos, a los que amamos infinitamente. Este relato va para todos vosotros, mis fieles seguidores, que nunca faltáis a vuestra cita con la abuela. Yo os llamo el Club de las Buenas Personas, porque mis relatos no gustan a los que son malos o tienen el corazón pequeño, pues no se sienten identificados con mis historias. Feliz Navidad para todos vosotros, amigos míos. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.